El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dio a conocer su indicador manufacturero, el indicador IMEF manufacturero del mes de marzo, donde ya hay señales de recuperación de la actividad económica, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. Se ubicó este indicador por encima del umbral de expansión de 50 puntos por primera vez desde hace 21 meses. Para hablar de esto, de la recuperación o el rebote económico en este primer trimestre del año y las perspectivas hacia lo que resta del 2021. Me da mucho gusto saludar al maestro Ángel García Lascurain. Él es presidente del IMEF. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. Mario, buenas noches, gusto en saludarte. Platícanos de este indicador que publican todos los meses sobre pues cómo va la economía, este en particular del sector manufacturero y no manufacturero. Claro que sí, Mario. Este es un indicador que refleja las expectativas de los empresarios. En el corto plazo es un indicador de tendencia de corto plazo. Nosotros llevamos a cabo una serie de encuestas a una muestra de empresas a nivel nacional y, como bien comenta, se divide en manufacturero y no manufacturero. En ambos casos vimos en marzo señales de reactivación que es importante detallar. Como ya mencionabas, en el sector manufacturero el indicador se ubicó arriba de los 50 puntos, en 50.7 unidades, y cuando rebasa el nivel de 50 puntos se considera que está en zona de expansión económica. Había permanecido abajo de los 50 puntos en zona de contracción por 21 meses consecutivos. Y en el caso del no manufacturero, que básicamente es sector servicios, se dio un aumento importante en marzo de más de 3 puntos, más de 3 unidades, para ubicarse en 52.8 unidades, que también es dentro de la zona de expansión, después de haber permanecido, en este caso, 13 meses consecutivos en zona de contracción. Entonces son buenas noticias, comenzamos a ver algunas señales de reactivación, tanto en la industria manufacturera como en la no manufacturera, en el sector servicios. Estas mejores perspectivas tienen que ver quizá con que de alguna manera se está controlando el tema de los contagios, los fallecimientos por COVID-19. Está esta campaña de vacunación intensa en el país para lograr pues que buena parte de la población esté vacunada hacia mediados, finales de este año, según las propias estimaciones del gobierno federal. Y también lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Esta inyección de 1.9 billones de dólares y las buenas expectativas de crecimiento, todo esto pues genera confianza dentro de todo a los inversionistas y empresarios en México. Así es, por un lado refleja la reanudación de actividades después de las mayores restricciones que tuvimos nuevamente en diciembre y enero, los semáforos rojos que hubo en buena parte del país, y refleja que ya se está volviendo una actividad más plena en diferentes sectores, pero el motor principal de la recuperación económica de México que estamos viendo para este año está vinculado principalmente con la demanda internacional. Los programas de estímulo que está implementando el gobierno americano, que ya venía haciéndolo desde el año pasado, pero con el programa más reciente que acaba de anunciar el gobierno de Biden, con una inyección de recursos muy importante para las empresas, para las familias, para la liquidez, pues se estima un repunte de la demanda que tiende a beneficiar sectores mexicanos vinculados con las exportaciones y también otros factores como por ejemplo las remesas, que continúan rompiendo récords todos los meses la recepción de recursos en México. No obstante, seguimos viendo que en la demanda interna, en componentes de la demanda interna, como puede ser la producción industrial, el consumo y principalmente la inversión privada, continúan en niveles deprimidos. Es decir, son señales positivas, pero yo diría que todavía cautelosas. El presidente López Obrador comentó la semana pasada en este tercer informe, en este informe trimestral más bien del 2021, que después de la segunda mitad, o en la segunda mitad después de las elecciones, pues la economía prácticamente regresaría a los niveles previos a la crisis del COVID-19 y habló en particular del sector de los servicios, los restaurantes, el turismo, el comercio minorista y demás, que bueno, pues parece que ningún analista, ningún organismo internacional o ningún organismo aquí en México, pues ven algo así, ¿no? Que suceda la recuperación tan rápida. ¿Qué opinas de estos comentarios y de lo que viene para el resto del año en materia de recuperación económica, Ángel? Nosotros estamos estimando, la última estimación de nuestro Comité de Estudios Económicos es de un crecimiento de 4% este año, y a partir del año siguiente volveríamos a un crecimiento inercial poco mayor al 2%. Bajo este escenario volveríamos al tamaño de la economía mexicana que teníamos
a finales del segundo trimestre de 2019, que fue el punto más alto, volveríamos a ese nivel hasta principios del 2024. No obstante, puede haber otras medidas para evaluar el ritmo de la reactivación. Si el programa de vacunación realmente avanza al ritmo que el gobierno federal ha mencionado y se logra tener un crecimiento importante en la cobertura de las vacunas dentro del territorio nacional y en los para las distintas edades, pues podríamos volver una reactivación más plena, que no significa que la actividad económica, el tamaño de nuestra economía se recupere para este año. A nosotros nos parece que todavía falta mucho más, y para lograr una recuperación más plena, más expedita, insisto, el componente central que está faltando en México es un estímulo decidido, completo, suficiente para la inversión privada. Y finalmente te quiero preguntar, Ángel, y quizá van a hacer ustedes un análisis más profundo, pero rápidamente sobre los precriterios de política económica que publicó Hacienda para el próximo año. Creo que hay algunos temas ahí de quizás sobreestimación de los ingresos petroleros, no sé si el tema fiscal también, incluso el crecimiento económico. ¿Qué opinas de lo que plantea Hacienda para el próximo año? Sí, en una primera revisión estamos haciendo, como bien comentas, un análisis más detallado, pero en una primera revisión pensamos que contiene algunos supuestos optimistas. La premisa de crecimiento de este año de plataforma de producción petrolera, de exportación, creamos que inicialmente son optimistas, y en buena medida por los factores que he mencionado, ¿no? Un crecimiento mayor al 4 que nosotros estamos estimando, probablemente lo revisemos la próxima semana, un poco más del 4, pero sin una reactivación fuerte, decidida de la demanda interna en México, principalmente de la inversión, de la producción industrial, vemos difícil que se alcancen esos ritmos de crecimiento. Vemos otros factores que continúan sobre la mesa este año, como va a ser el proceso electoral de junio, y otros elementos como diversas iniciativas de ley que siguen en discusión en el Congreso, que no abonan para ese ambiente de inversión, y sin la recuperación de la inversión nosotros vemos muy complicado llegar a esos niveles de crecimiento. Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho la entrevista, Ángel García Lascurain, presidente del IMEF. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Gracias a ti, Mario. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa.